Hola. En nuestros estudios previos vimos cómo Dios ha revelado a sí mismo, a la humanidad, por medio de sus nombres que describen un aspecto o un atributo de quién Él es y por medio de lo que Él hace. Vimos esto y hice un resumen, y si no han visto el resumen pueden volver a ver el resumen para entender un poco más de esos nombres, de quién Dios es y cómo Dios habló de sí mismo a la humanidad en el Antiguo Testamento. En este estudio quiero mirar con ustedes al Nuevo Testamento. Quiero mirar y comparar, ver la diferencia entre el Antiguo Testamento, el Pacto Antiguo, y el Nuevo Testamento, y luego por qué esta diferencia, por qué existe esta diferencia. En el Nuevo Testamento encontramos donde los discípulos de Jesús, en Mateo capítulo 6, vinieron a Jesús y le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, en versículo 9 de capítulo 6 de Mateo, Jesús les dijo: cuando oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, quiero pausar. Ya sé que esto no es la oración completa, pero quiero pausar aquí un momento, porque esto es importantísimo. La nación de Israel, para un judío, hablar de Dios como Padre fue algo totalmente ajeno a lo que ellos conocían. La primera vez, por ejemplo, que se encuentra Dios reconocido como Padre es en el libro de los Salmos. Son 22 libros antes que llegamos a los Salmos. Todos los libros de Moisés, el libro de Josué, el libro de Jueces, toda la historia de Israel, en el libro de Samuel, libro de Reyes, libro de Crónicas, ni una sola vez encontramos en esos libros la mención de Dios como Padre. Ni una sola vez. En Salmo 68, versículo 5, la primera vez donde encontramos donde Dios es referido como el Padre del huérfano. Entonces, cuando Jesús dice: cuando oréis, decid Padre nuestro, esto tenía que ser una sorpresa enorme para los discípulos. Seguramente les dejó en shock pensar de hablar del Dios Altísimo, del Dios Santo como Padre. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había esta gran separación entre la humanidad y Dios Santo. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, ese mismo día Dios les echó fuera del huerto? Ellos ya no podían tener comunión con Dios Santo. ¿Por qué? Porque habían cometido un pecado. Habían violado el mandamiento de Dios. Entonces Dios los removió del huerto para que no pudieran comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Pero la separación entre Dios y Adán y Eva fue grandísimo. Antes de ese pecado, Dios venía y caminaba con ellos en el huerto. Nunca más. También cuando llegamos a los mandamientos de Jehová, como Dios ordenó a Moisés construir el tabernáculo, había el lugar santo donde los sacerdotes entraban diariamente, pero había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo existía el arca
el propiciatorio, las dos querubines con sus alas tocando, y fue allí donde estaba la presencia de Dios, de Jehová, donde moraba la presencia divina. Fue allí que el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año en el día de propiciación. ¿Por qué? Porque había una separación. Dios está indicando a la humanidad que debido al pecado de la humanidad, ellos no pueden acercarse a Dios. Vemos esto en el libro de Isaías, donde leemos que es debido a nuestro pecado que nosotros no podemos acercarnos a Dios. Dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la iniquidad o el pecado de los seres humanos han hecho esta separación, esta división entre Dios y la humanidad. Ahora, Jesús dice, ¿podemos llamar a Dios Padre? ¿Cómo es posible? Dios hecho carne en Jesús nos está enseñando que el nuevo pacto es totalmente distinto al pacto antiguo. En vez de una separación, ahora hay comunión. En vez de nosotros estar bajo la ira de Dios, que es lo que encontramos en el Antiguo Testamento, ahora tenemos paz con Dios. Lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Jesús también dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo nunca puede remover la ira de Dios, el furor de Jehová contra el pecado. El mundo nunca la puede remover, pero Jesús, por medio de su sangre derramada en la cruz, Él removió esa ira, ese furor, y ahora Él nos da su paz. Por medio de fe en Él, nosotros podemos tener perdón de pecado y podemos tener paz con Dios. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto es porque lo llamamos el nuevo pacto. El pacto antiguo nunca pudo acercar al hombre a un Dios santo, pero ahora bajo el nuevo pacto, cuando Jesús murió en esa cruz y pagó el precio por nuestros pecados, ahora nosotros podemos ser perdonados. Y habiendo sido perdonados, el Padre mira a nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como Salvador. Él nos mira como santos. Él nos mira, y cuando Él nos ve vestidos de la pureza y la santidad de su amado Hijo Jesús. Esto es importantísimo, porque la distancia que hubo en el Antiguo Testamento ahora ya no existe en el Nuevo Testamento para los que han aceptado a Jesús como Salvador. Mira lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya está. Es un hecho presente. Ya esa ira ya está sobre el pecador. Esto no es algo que sucede en el futuro. Es debido a esto que hubo la separación, o que hay la separación para los que no creen en Jesús como Salvador. Pero para los que creen, esta ira, este furor de Jehová contra el pecado ya ha sido eliminada.
Jehová nos enseña en el libro de Levítico, en el día que Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, fueron consagrados como sacerdotes, ellos tomaron incienso y fuego y pusieron fuego en su incensario y pusieron incienso sobre el fuego, sobre las brasas. Y la Biblia no nos explica exactamente lo que hicieron, pero ofrecieron, lo que la Biblia nos dice es que ofrecieron un fuego ajeno, un fuego extraño ante Dios. Y Dios los mató. Cuando violaron el mandamiento de Dios, había consecuencias graves. No había un mediador entre Dios y los hombres. Yo creo que lo que ellos hicieron lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 16. En el día que Nadab y Abiú murieron, Jehová le habló a Moisés y le dijo, dile a tu hermano que no entre en el lugar santísimo cuando él quiere. Y Dios le dio a Moisés instrucciones muy detalladas de cómo Aarón pudo entrar y tenía que entrar, pero solamente en el día de propiciación. Una vez al año, él pudo entrar y tuvo que entrar en el lugar santísimo para ofrecer sangre para el perdón de pecado de la nación. Ahora, vemos en el Nuevo Testamento que realmente no había perdón, pero estaban mirando hacia adelante al sacrificio perfecto que un día Jehová enviaría. Y eso fue el Mesías, Jesucristo, quien vino al mundo y murió en nuestro lugar, pagando el precio de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ok, entonces ese es punto 1, la gran diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Nos enseña el pacto nuevo cómo nosotros podemos tener paz con Dios. Como les dije, en Romanos capítulo 5, versículo 1, leemos lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El furor, la ira de Dios que está sobre el pecado y porque está sobre el pecado, está sobre cualquier persona que no ha sido perdonado. Entonces esa ira está sobre el pecador. Pero por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios. Esa ira es removida porque el pecado ha sido perdonado. Y luego en Hebreos capítulo 4, versículo 16, leemos esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire lo que dice, escúchelo cuidadosamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, el trono donde Dios está, donde la gracia de Dios existe. Nosotros podemos acercarnos ahora, habiendo sido perdonados, nosotros podemos acercarnos a Dios llamándole Padre. Esto nunca existía en el Antiguo Testamento. Esto es porque el Evangelio se llama buenas noticias, porque estas son las buenas noticias. En vez de la distancia que hubo entre Dios y el hombre, ahora podemos acercarnos. En vez de conocer a Dios solamente por sus atributos, ahora le podemos conocer como Padre. Ahora, habiendo dicho esto, tenemos que cuidarnos porque leemos en las Escrituras donde Jesús habla de Dios como su Padre. Y Él ahora nos dice que nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre.
Pero nunca debemos de confundir que hay una diferencia. No debemos de confundir las diferencias que existen entre la relación que Jesús tiene con Dios Padre y la relación que nosotros tenemos con Dios Padre. La frase Padre o la palabra Padre existe en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas que le dije en el Antiguo Testamento solamente lo encontramos en los Salmos y luego 2 veces más la encontramos en Jeremías, donde Dios dice que ustedes deberían de haber venido a mí como su Padre? Pero no estamos hablando de Dios en el Antiguo Testamento, no estamos hablando de Dios como nuestro Padre, pero en el Nuevo Testamento sí. 273 veces existe esa palabra Padre, escrito con mayúscula, que refiere a Dios Padre. Jesús habló de mi Padre 55 veces, pero encontramos 27 veces donde Jesús habla de vuestro Padre, pero no es la misma relación. Recuerda, en Juan 3:16 leemos que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nosotros no somos hijos unigénitos. Solamente Jesús es el Hijo unigénito. Hay una distinción y Jesús hizo claro esta distinción. Escuche cuidadosamente las palabras de Jesús que encontramos en Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús está hablando: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús nunca dijo nuestro Padre y nuestro Dios. Él hizo una distinción. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en la relación del Hijo unigénito con el Padre y nosotros los hijos adoptados en la familia del Padre. Entonces, hay algunos que dicen que nosotros somos como Jesús, somos hijos de Dios, y que un día nosotros seremos como Jesús. No, eso es una doctrina falsa. Nosotros nunca seremos como Jesús. Jesús es Hijo unigénito, nosotros somos hijos adoptados. Jesús se sienta a la mano derecha del Padre, el lugar de mayor honor. Nosotros no. Entonces, entienda la diferencia, porque esto es importante. Sí somos hijos, pero somos hijos adoptados. Pero piensa de lo que Jesús ha hecho. Por medio de Jesucristo, cada ser humano puede tener una relación con el Padre por medio del perdón de pecado que tenemos por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Cuando Él murió en esa cruz, Él murió para pagar el precio de mis pecados y tus pecados. Y Él pagó el precio. Ahora, nuestra parte es confiar en ese sacrificio perfecto de Jesús. Pedir a Dios Padre el perdón de pecado, pero poner nuestra fe, nuestra confianza en lo que Jesús hizo. Y la Biblia nos dice: a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Espero que esto le haya ayudado, espero que esto ha sido de bendición a tu vida y espero que esto le puede ayudar a crecer en tu conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga.